Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, Jose Antonio Tabora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, Jose Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica, y hoy es lunes, un buen inicio de semana, y hoy tengo como invitada a una psicóloga. Ella está en Guanacaste, se llama Stephanie Vilches, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer la entrevista por medio de Zoom. Ella está ahí en línea ya, sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Pura vida, por dicha. ¿Cómo está Guanacaste? Caliente y bonito, como siempre. Ah, qué bonito. ¿Y hace cuánto vive usted ahí, Stephanie? Hace 10 años. 10 años. Y cuénteme, bueno, usted es psicóloga y tiene alguna especialidad. Soy psicóloga y bueno, siempre estudié sexualidad con Margarita Murillo, la sexóloga. Sí. Entonces, de eso es lo que venimos a hablar, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, y cuénteme una cosa. ¿Usted tiene su consultorio privado? ¿Trabaja públicamente? ¿Cómo lo hace? Sí, trabajo en citas presenciales y en línea en el Centro Médico de Huacas, que es un centro médico acá por el área de Tamarindo. Para los que no conocen, Huacas es un pueblito cerca de Tamarindo. Ajá. ¿Y usted en qué parte está de Guanacaste? Ahí en Huacas. Ah, ok, muy bien. ¿Y hace cuánto usted trabaja en esa área? Bueno, yo soy de la generación del 2009 de psicología, entonces sí hace ya ratillo, y tuve unos 5 años trabajando en recursos humanos en el área de capacitación en un hotel acá del área. Para ser psicóloga, aparte de tener vocación, ¿verdad? Y buscar esa especialidad que debe tener una persona como para poder estudiar psicología. Bueno, un alto nivel de empatía, se dice que muchos problemas personales, porque el hecho que haya un psicólogo en la familia es un síntoma. Entonces, tenemos que conectar mucho con nosotros mismos y tenemos que conectar mucho con las demás personas. El psicólogo siempre debe tener su propio psicólogo para asegurar la salud mental propia, ¿verdad? Y muchas ganas de ayudar. Realmente es la capacidad de no juzgar y tratar de que la persona se sienta bien y que pueda ir saliendo. Yo digo que es como que uno lleva la linterna y la persona es la que va haciendo el camino.
Sí, para ser psicólogo, bueno, aparte de ayudar, ¿verdad? Porque son, creo que, indispensables para la sociedad. La vez pasada entrevisté a una psicóloga forense y también psicóloga jurídica. ¿Usted ha escuchado esos términos? Sí, claro. Cuando hablamos de psicología sexual, ¿eso a qué se refiere? ¿Es a un estudio de la parte sexual? ¿A qué se Ajá, refiere? es importante aclarar que están los sexólogos, que son médicos en sexualidad, están los psicólogos, sexólogos. Yo he estudiado mucho el área de la sexualidad, sin embargo no es mi especialidad, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy psicóloga clínica, veo niños, adolescentes y adultos, trabajo mucho desde la disciplina positiva y sí trabajo mucho el abordaje de sexualidad que me enseñó mi mentora, que es Margarita Murillo, la sexóloga. Ah, ok, muy bien. Y bueno, hablando un poquito de psicología sexual o de esa experiencia que le enseñó su mentora, digamos, hablemos un poquito de parejas. Cuando una pareja está casada y de repente no son compatibles en la parte sexual, esto podría ser algo psicológico o algo, un Físico. bloqueo, qué sé yo, ¿verdad? En estas relaciones de parejas que a lo mejor ya están juntos y de repente ya no hay química sexual entre ellos. Sí, el tema de la sexualidad tiene que ver siempre, tenemos que partir del tema vincular. Yo me empiezo a vincular con mi sexualidad en el momento en el que nazco. Entonces, ese es el primer momento donde yo empiezo a buscar la seguridad y la pertenencia a partir de los vínculos conmigo mismo, con mis papás. Cuando digo mis papás es figura paterna, figura materna y familia en general. Entonces, siempre que vamos a hablar de sexualidad, nos tenemos que ir a la parte más primitiva, que es el tema vincular. Ujú. Hablando, digamos, de temas de sexualidad, ¿una orientación sexual se hereda? La orientación sexual, no, la orientación sexual es una decisión de la persona que decide o siente atracción por el mismo género o el género contrario, ¿verdad? Hay personas que también son género neutro y que deciden que les va a gustar cualquier tipo de persona. Muy bien, ahora que está tan de moda y que es lo que se habla de los géneros, ¿verdad? Con los niños, que ya no se les va a establecer políticas y reglamentos de que un niño y una niña y que hay libertad de género. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso que es una decisión personal y es importante que cada familia desde su seno tenga mucho respeto por las personas, por los niños y por lo que los niños vayan decidiendo. Cuando un niño muestra que tiene orientaciones hacia el mismo género o hacia ambos géneros, es a los papás los que primero les molesta. Y cuando empieza a molestarle a los papás, estamos hablando de la historia de vida de esos papás. O sea, tendríamos que devolvernos a los vínculos primitivos de esos papás. Sí, al referirse a vínculos primitivos, o sea, es la historia de ellos, de sus padres, o podría ser también la historia de sus abuelos. ¿Tiene algún vínculo esto? Sí, claro, porque es como yo aprendí a manejarme en la sexualidad y entendamos sexualidad como que yo soy sexo, yo toda soy sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sexualidad es una energía creadora. Entonces, todo lo que soy yo, toda la aceptación que yo tenga de mí misma, es lo que yo voy a ir desarrollando. Ahora, cuando un niño o una niña empieza con conductas que a los papás les parecen complicaditas, es al papá al que hay que estar seguro de que tenga bien sus vínculos. ¿Me explico? Entonces, todo lo que yo sé de sexualidad me lo enseñó mi papá y mi mamá. Y a ellos les enseñó su papá y su mamá. Y a ellos su papá y su mamá. Entonces, vamos a tener una historia, un inconsciente transgeneracional familiar que en Costa Rica sabemos que está teñido muchas veces de abuso, teñido de machismo, teñido de mucha ignorancia
Y no solamente ignorancia, sino que nos da vergüenza preguntar, nos da vergüenza asumir. Entonces, eso es un poco lo que hay que ir rompiendo, sabiendo que siempre que mi hijo tenga algún tema de orientación que yo no sepa manejar, lo primero que yo debo hacer es tener humildad y empezar a investigar y empezar a buscar la ayuda necesaria, ya sea con un psicólogo, con un sexólogo, con un endocrinólogo, y empezar a entender primero para poder ayudarle a mi hijo. Sí, cuando se empieza a ayudar al hijo, ¿verdad? Y de repente, digamos, un padre de familia empieza a ver conductas en su hija que no son heterosexuales, sino conductas tal vez de otra inclinación, que ya sea homosexual, bisexual. ¿Cómo hace un padre de familia para poder dirigir a un niño que también no sabe lo que quiere? Ajá. Hagamos ahí una pausita y contame cuáles serían unas conductas que vos verías que son homosexuales en Bueno, un niño. digamos, yo podría decir que tal vez, no sé, ¿verdad? Tal vez el juego, la forma de hablar, la forma de expresarse, no sé, son algunas cosas que yo podría pensar, tal vez, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, pero podría ser una forma de pensar que tal vez mi hijo o mi hija tiene alguna orientación diferente a la que yo estoy acostumbrado. Ajá, entonces ahí estaríamos hablando de conductas aprendidas, porque el niño y la niña juegan. El niño y la niña no hacen una diferencia entre niño y niña, a no ser que alguien adulto se lo diga. Entonces, por ejemplo, una niña que quiere jugar fútbol o que quiere jugar carritos, solamente está jugando. Es el adulto el que tiene la idea de que eso es de niños, Ok, por ejemplo. sí. Entonces, por eso tenemos realmente esta generación de jóvenes nos ha venido a enseñar muchísimo a las generaciones que ya llevamos un ratito aquí, porque sí ponen en duda todo lo aprendido. Y eso es algo muy bueno, es cuestionarse por qué yo, si soy hombre, no puedo jugar con muñecas, por qué yo, si soy mujer, no puedo jugar fútbol, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con mi orientación sexual, Muy tiene que ver bien, con mi juego, con lo que me gusta. muy bien. Sí, entonces es como una conducta, podríamos decir, machista esto. Sí, es una conducta que está dentro del sistema patriarcal que hemos aprendido y que ya está dentro del inconsciente colectivo. Nosotros tenemos un inconsciente personal, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo tiene que ver con lo que culturalmente se me ha enseñado, ya sea en el país o en el mundo, ¿verdad? Y vivimos en un mundo muy patriarcal, donde el hombre es el jefe, donde hay conductas muy claras establecidas que no necesariamente son reales, pero que sí son conductas que mamá amasa la masa y papá lee el periódico. Y todo, durante muchos años lo hemos visto como algo natural, como que así es, como algo establecido, pero en realidad es algo aprendido. Ujú, muy bien, ayer estuve viendo un comercial de televisión donde decían que las mujeres no se podían cortar el pelo porque parecían hombres o que el pelo no se lo podía teñir porque entonces daba una apariencia que no era tan brillante. Son como estigmas o son como cosas que la sociedad ha impuesto en estos años anteriores y que ahora ya no tienen valor. No es que ahora ya no tienen valor, sino que en este momento estamos en una transición de roles. Sí, Hace bastantes años se va asumiendo, por ejemplo, algo que me parece que es perfecto, lindísimo, y es las nuevas paternidades, el nuevo rol del hombre dentro de la familia, donde no solamente es proveedor, donde se le permite ser vulnerable, donde se le permite no saber arreglar las cosas, donde se le permite no querer sudar, no querer jugar algún deporte. Entonces estas nuevas masculinidades evidentemente tienen también nuevas feminidades. Por ejemplo, antes se acostumbraba que si la niña se tenía que cortar el pelo, le tenía que pedir permiso al papá,
Si la niña quería tener novio, le tenía que pedir permiso al papá. Toda esta tradición de que el esposo le pide la mano al suegro, todo eso son conductas que vienen desde el patriarcado, que lo que hacen es quitarle a la mujer el poder sobre su cuerpo, el poder sobre sus decisiones, y más bien tienen que venir desde otro hombre. Sí, esas decisiones, a veces yo pienso que tal vez la persona adolescente joven no tiene tal vez el criterio o la madurez suficiente como para tomar esas decisiones. Sin embargo, ahora hay como libertad en decisiones, así es. Aquí lo importante es definir el respeto. Disciplina positiva tiene un principio que a mí me encanta, que es todo lo que hago, tanto niño, tanto adolescente, como tanto padre, tiene que ser respetuoso para mí, respetuoso para vos y respetuoso para la situación. Entonces, si desde pequeñitos le enseñamos a nuestros hijos a elegir, el papá ya no es un ser superior, sino que es una guía y un acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? En la adolescencia, el joven lo que quiere es tomar posesión de lo que se le ha quitado, y entonces por eso hay un proceso de rebeldía. La rebeldía es algo saludable, es algo que bien llevado es la persona haciéndose a sí misma. Lo que pasa es que al tener sistemas de educación tan autoritarios, el adolescente lo que tiene que hacer es esconderse, no busca guía, no confía en sus papás, no confía en sus progenitores, y lo que hace es buscar vincular con personas que no son las positivas. En cambio, si el papá y la mamá han desarrollado una relación de confianza y de respeto, el adolescente sí se va a acercar a ellos a pedirles su consejo y a pedirles su guía, y va a ser mucho más abierto en lo que está sucediendo en su vida. ¿Qué pasa cuando un adolescente, en este caso, se vuelve muy explosivo, tiene su mente abierta, los papás lo apoyan, pero se convierte en una persona rebelde? ¿Puede pasar eso? Eh, sí, lo que pasa es que tendríamos que ir más atrás a ver cómo fue la niñez de este adolescente. Porque, a ver, cuando hablamos de que el adolescente tiene que aprender a tomar decisiones, no es que yo por cumplir 14 años ya ahora voy a empezar a tomar mis decisiones. Es que desde que estoy chiquitito yo debo aprender no sé, que cuando voy a la montaña llevo un suéter. Entonces, si yo no llevo suéter, voy a pasar frío. Entonces, voy aprendiendo a tomar las decisiones por mí mismo. Nosotros venimos de unas crianzas muy asistencialistas, muy autoritarias, donde, bueno, la frase célebre de los años 90 y 2000 era, se hace eso porque yo lo digo, como si el papá fuera el que sabe todo. Y entonces no validamos lo que el niño quiere. Entonces, puede ser que yo como mamá quiero ver a mi hija vestida de bailarina, pero ella no se siente cómoda. Pero como yo la quiero ver vestida de bailarina, le pongo el tutú. Y entonces hay un irrespeto de la mamá por su propia fantasía que no deja a la niña estar cómoda. ¿Me explico? Sí, sí, cuando hablamos de relaciones de pareja y son dos autoridades, mamá y papá, ¿verdad? Y la mamá dice, no, es que su papá dice que tal cosa. Y el papá dice, no, es que su mamá dijo tal cosa. Y de repente no hay un acuerdo entre ellos dos. ¿Qué pasa con las decisiones de este adolescente? Si el adolescente toma sus propias decisiones sin el consentimiento de la mamá y sin el consentimiento del papá, esto puede generar un conflicto entre ellos. Aún así, se le tiene que respetar a él sus decisiones. Sí, pero fíjate qué interesante esto que decís, porque papá y mamá no se ponen de acuerdo, No, entonces el adolescente es rebelde. ¿Quién sería el porque responsable ahí? por ¿Quién no ellos se puso dos, de acuerdo? ellos. Ajá, entonces, por eso la labor de la sexualidad o cualquier tema que sea de adolescentes y niños,
se trabaja 80% con los papás. ¿Por qué? Porque el adolescente y el niño no van a poder modificar su sistema solos. Y el hecho que el papá y la mamá no se pongan de acuerdo le está modelando al adolescente un sistema inseguro. Le está diciendo, no puedes confiar en nosotros porque para lo que mamá dice que está bien, papá dice que está mal. Entonces el adolescente no va a saber qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los papás, los adultos, son los que deben tener claro en su familia qué es correcto y qué es incorrecto. Y entonces presentarse a los hijos como un equipo. Pero cuando los papás no se presentan como un equipo, el adolescente entra en pensamientos incongruentes, porque me están diciendo que esto no se puede, pero sí lo hacemos. Entonces, no sé, no se debe de mentir, es algo que todos aprendemos, pero escuchamos a nuestros papás mintiendo de que no están porque llegó el polaco, de que hablando tratando de sobornar al tráfico. Entonces, el tema aquí es, más allá de lo que yo digo como papá o como mamá, es el tema del modelaje que yo le estoy dando a mis hijos. ¿Qué pasa por cuando... Eso, Perdón. Por eso el reto es mayor para los papás. Claro, ¿qué pasa cuando el hijo va y le dice a la mamá, es que mi papá dijo que tal cosa? Y entonces la mamá le dice, no, pero yo aquí soy la que mando. Entonces uno le quita la autoridad al otro y el hijo no sabe qué hacer. Ajá. Es un poco el tema de quitarle el poder que tiene el hijo sobre sí mismo. Si mi papá es el que manda sobre mí, sobre qué color voy a tener yo el cabello, o decide con qué tipo de persona yo tengo que estar, ¿cómo yo voy a poder ser un adulto que toma decisiones? En realidad, el planteamiento que me parece súper bien y es con el que yo trabajo, que es el planteamiento de disciplina positiva, es acompañar al adolescente desde el amor y desde la firmeza para que el adolescente y el niño tengan claro, que tengan un camino establecido donde yo te voy a acompañar, no te voy a juzgar y sí te voy a decir obviamente mi opinión, pero también el papá y la mamá pueden aprender mucho del niño y el adolescente. Yo aprendo muchísimo de mi hija que apenas tiene 3 años. Ajá. Y aprendo un montón de mi hijo que tiene 8 años. Claro. Sí, ¿y qué dicen sus hijos? Que su mamá los psicoanaliza. No, eso es imposible, ¿verdad? Ellos tienen su propio psicólogo. Pero sí, uno intenta como papá y como mamá echar para atrás en esos patrones aprendidos que evidentemente por más que uno quiera, de pronto se le sale a uno el niño interior y el niño interior se pone a pelear con el niño que tengo yo al frente, ¿verdad? Pero los chiquitos saben. Te voy a poner un ejemplo. A mi hijo, Leandro, tiene 8 años, le encanta jugar videojuegos. Sí. Y entonces empezó a seguir a un youtuber y entonces yo llegué y le dije, Leandro, no me gusta que estés jugando, que estés viendo YouTube. Y me dice, ¿por qué? Y yo, porque es que ahí dicen malas palabras. Y entonces él me dice, mamá, pero ¿cuándo me has escuchado a mí repetirlas? Entonces, fíjate muy bien lo que él está diciendo, yo estoy viendo esto, pero sé que hay malas palabras y decido no repetirlas. Y entonces mi argumento de no quiero que esté expuesto a malas palabras, se me cae. Y entonces yo le digo, bueno, sí, pero es que no me gusta que estés en malas palabras. Y cuando voy al estadio con tía, entonces ahí uno se da cuenta que uno puede aprender muchísimo de los niños, si les da la oportunidad y si les da la voz y si les valida lo que tienen que decir y sentir. En sus años de experiencia de trabajar como psicóloga clínica, llega a ser una necesidad de la sociedad visitar a un psicólogo. ¿Cuánto cuesta una consulta de un psicólogo clínico? Digamos, en su caso, ¿cuánto cuesta para que usted atienda a alguna persona? Vamos a ver. Es dependiendo. Vamos a ver. ¿Quién necesita psicólogo? Todos.
Todos necesitamos psicólogos, el psicólogo necesita psicólogo, todos tenemos una historia de vida, todos aprendimos patrones positivos y también aprendimos cosas que no estaban bien y que tenemos hoy la responsabilidad como adultos de sanar. Esto es súper importante porque de pronto estamos arrastrando muchas cosas de la niñez y decimos, es que cuando yo era chiquitito me pasó esto, es que cuando yo era chiquitito me pasó esto. Bueno, pero hoy como adulto, ¿qué estoy haciendo para resolverlo? Entonces, no es mi culpa lo que me haya pasado, pero sí es mi responsabilidad hoy sanar esa historia. Entonces, todos necesitamos psicólogo, es un hecho. Y con la pandemia nos dimos cuenta lo mal que estaba la salud mental a nivel mundial. En Costa Rica no fue la excepción, nos dimos cuenta que necesitábamos muchísima ayuda, que los hombres necesitaban muchísima ayuda, porque cuando los hombres se dieron cuenta que ya no podían ser proveedores, entraron en crisis muy fuertes, porque se estaban identificando, estaban poniendo toda su fuente de seguridad personal en el trabajo, en cuántos ingresos generaban, y eso es muy agresivo para un ser humano. Claro. Entonces, todos necesitamos psicólogos, sí. ¿Y cuánto cuesta la hora profesional del psicólogo está como en 28,000 colones por hora a nivel individual. Luego está la terapia de pareja, que está como en 40,000, y la terapia familiar. Entonces, cada persona va a buscar al psicólogo que le sienta mejor. Es importante saber que hay diferentes tipos de psicólogos, claro, que están los psicólogos que tienden más al psicoanálisis, que creen en el inconsciente, que están los psicólogos conductuales, que son más estructurados, más directivos, no creen en el inconsciente, creen en el aprendizaje, y están los que estamos como en el medio, que somos los humanistas, que podemos usar técnicas de un lado y del otro, ¿verdad? Yo me ubico un poco desde esa escuela, sin embargo, la universidad no era humanista por 100%. Yo trabajé mucho tiempo en el Instituto Conductual y bueno, ahí uno poco a poco va encontrando su forma de trabajo, el área donde se siente a gusto, pero sí es importante que la gente sepa que hay diferentes tipos de psicólogo, como hay diferentes tipos de médico, y de pronto cuando uno habla con una persona u otra persona, dice, ay, es que raro, mi psicólogo me dijo esto, el mío me dijo esto otro, y es porque están ubicados en escuelas diferentes. Muy bien. Yo he escuchado hablar sobre psicólogos judiciales, hasta hace poco, la semana pasada creo que fue, que escuché hablar sobre una psicóloga judicial. Hay algunas especializaciones en Costa Rica que todavía no han venido, que tienen que salir a otros países a buscarlos. Sí, hay especializaciones que hay que buscar afuera. Costa Rica tiene muy buen nivel de educación, sin embargo, sí, evidentemente hay algunas especialidades que hay que ir. Por ejemplo, sexualidad es una especialidad que mucha gente va a estudiar fuera. Muy bien. Y cuando uno empieza, digamos, usted empieza a entrevistar a una persona, ya viene un expediente, usted empieza de cero con el paciente. Cuando viene el paciente desde la primera cita, lo que regularmente uno hace es preguntarle si ya ha tenido algún proceso previo para saber si ya ha trabajado algunas cosas. Si dice que sí, se le pregunta que qué ha trabajado. Después de eso se pregunta por qué motivo está acercándose acá, se le explica el enfoque, esto es muy importante, se le explica el enfoque con el que uno va a trabajar y las otras opciones de enfoque que se tienen, porque puede ser que al paciente no le guste el enfoque que uno tiene y uno tiene que aprender a ser muy sincero y decir, bueno, este es mi enfoque y yo no me puedo salir de aquí porque ya después no voy a tener expertise, ¿verdad? Sí. Entonces se le explica, se le dice, bueno, por ejemplo, cuando a mí me llegan hombres, a los hombres les gusta mucho el conductismo. Yo les digo, el conductismo les gusta mucho a los hombres, yo no soy conductual, pero aquí hay algunas referencias de psicólogos conductuales de Costa Rica, que por ejemplo Galo Guerra es un referente de conductista impresionante, y entonces la persona sabe que hay otras opciones además de uno, ¿verdad?
Sí, hay gente que empieza un proceso, usted empieza un proceso con alguien y abruptamente se lo cortan y después regresan al año. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es importante saber que el proceso es del paciente. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de mi proceso personal. Yo empecé a los 18 años a ir al psicólogo y en el momento en que mi psicóloga me tocó algo que me dolió, yo duré un año masticando esa información para regresar con ella y al año ya me dijo, ¿ya pensaste lo que hablamos? Y yo, sí, ya podemos proseguir, ¿verdad? Pero pasaste todo un año para poder perdonarla. No a la psicóloga, porque bueno, hay muchos pacientes que se enojan con uno, pero Claro. uno no se enoja con el psicólogo, uno se enoja con quien esté proyectando en el psicólogo. Claro. Entonces, claro que es un mecanismo de defensa. Muchos pacientes lo ven a uno y ya se enojan y se lo encuentran en el supermercado y lo quieren como golpear y le quieren rayar uno el carro, obviamente, pero no es uno personalmente, es lo que uno le representa. Y claro, en ese momento esta psicóloga, mi psicóloga que se llama Ana Lucía Murillo, que la amo, me tocó una fibra muy delicada y yo duré un año en terminar ese proceso. Entonces, el proceso es del paciente y el paciente lo va a llevar al ritmo que el paciente necesite, no es del psicólogo. Todos los éxitos de terapéuticos son del paciente. A uno le encantaría, por ego, decir que es uno, pero no. Lo que pasa es que hay muy buenos pacientes. Hay psicólogos que se encargan de dar educación. En el caso suyo, aparte de esta señora que usted menciona en varias oportunidades que la ama, ¿hay algún profesor que usted se recuerde que la marcó positivamente y que usted dice, ¿cómo aprendí de esta persona yo en mi proceso de universidad? Bueno, ¿estás listo para la lista? Porque tengo muchísimos profesores y muchísimas personas. Yo creo que yo soy la psicóloga que soy hoy por todas las personas maravillosas que me han venido a formar. Entonces, número uno, Margarita Murillo, que yo trabajé con ella 7 años y ella me formó no solo como profesional, sino como ser humano. Sí. Ella me enseñó muchísimo de ser empática, me enseñó a tratar a la persona desde la llamada telefónica, me enseñó cómo tratarlos en la sala de espera, en crisis. Es mi maestra. Ana Lucía Murillo, que es mi psicóloga. Recientemente he tenido una relación con Laura Chavarría, que hace hipnosis, es impresionante el trabajo que hace ella. Galo Guerra, conductual. Rocío Blanco fue una profesora espectacular que tuve, que fue la que nos enseñaba pruebas psicométricas y todo esto, y era maravillosa. Isabel Jiménez, una psicoanalista impresionante. Bueno, Rafael Ramos, que es bastante conocido y es también una persona de la que he aprendido muchísimo. ¿Quién se me queda? Se me están quedando varios. Sí, pero no me acuerdo los apellidos. Estos que mencionaste te dejaron marcada en tu carrera como psicóloga. ¿Lo recuerdas siempre? Lo recuerdo siempre, incluso hay veces que cuando estoy atendiendo a alguien digo la frase de alguno de ellos y digo, wow, ¿cómo es que mi cerebro trae en este momento la frase de esta persona? Y es porque realmente calaron en uno y se encuentran vigentes en el día a día. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra invitada de hoy, la psicóloga Stephanie Vilches. A cada uno de ellos. Le dio talentos y cada uno de ellos agarró esos talentos y empezó a multiplicar los talentos. Cada uno de ellos, donde el siervo se fue, donde el jefe se fue, entonces empezaron a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar los bienes que le había dado su Señor. Pero ¿qué pasa?
que había gente negligente, hay gente que tiene los talentos, que no quiere trabajar, que está en la casa esperando que le caiga el maná del cielo. Y le voy a decir algo, el maná no te va a caer, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Decía, si en lo poco fuiste fiel, a lo mucho te pondré. Pero ¿qué pasa si no eres fiel en lo poco? Si en lo poco no eres fiel, jamás vas a recibir en lo mucho. A veces nosotros estamos acostumbrados a recibir las enfermedades como si fuera algo normal. Y le voy a decir lo siguiente, usted puede rechazar la enfermedad diciéndole, Señor, no quiero recibir esta enfermedad, no quiero recibir esta situación, esta enfermedad del alma, del cuerpo y del espíritu. Estamos hablando que nosotros somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando viene una enfermedad, entonces usted tiene el derecho de decir, no recibo esta enfermedad, no voy a estar enfermo, no voy a seguir en esta situación. Y hoy yo le voy a decir a usted que vamos, usted puede orar autoministrándose y pidiéndole a Dios que lo restaure, lo levante, lo guíe y lo purifique y le quite toda situación de enfermedad que usted esté viviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Bien, y estamos en el programa del Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual de Radio 930 AM, Radio Costa Rica, con nuestra invitada de hoy, que es la profesional en psicología clínica, Stephanie Vilches. Estaba preguntándole a Stephanie, ¿verdad?, sobre dudas que yo siempre he tenido del trabajo de los profesionales en psicología. Stephanie, hay gente que son psicólogos que no tienen como esa vocación, ¿verdad? Yo he visto algunos que son muy buenos y otros que son muy buenos pero tienen mal carácter. Hay gente así en medio de esta profesión. Yo pienso que como todas las profesiones, van a haber personas que estudiaron de manera equivocada, van a haber personas que lo ejercen desde un plano de mucho amor, van a haber personas que lo hacen desde un plano de mucho interés. Es algo personal. Y yo creo que sí es importante que si se va a ejercer la clínica, el psicólogo, por ética, tenga su psicólogo. Y que aparte de tener su psicólogo, también tenga un profesional de más experiencia a quien pueda acudir para supervisar algunos casos que son complicados, ¿verdad? Como un médico que tiene duda en un diagnóstico, entonces busca un especialista, y entonces es importante generar redes de apoyo entre los profesionales para ayudarse. Y bueno, también es importante aclarar que no todos los psicólogos ejercen la clínica, ¿verdad? Muchos psicólogos están en recursos humanos, en desarrollo de talento, se hacen coach o deciden trabajar en un call center, no sé, de pronto estudian la carrera pero se dedican a otra cosa, ¿verdad? El psicólogo clínico es el que definitivamente debe tener ese apoyo emocional. Hay algunos psicólogos que remiten a los psiquiatras. Usted, cuando ve que hay un caso que ya no es psicología, que usted piensa que no, usted también remite a psiquiatras. Totalmente. Hay casos en los que he tenido que remitir a otro psicólogo especialista o he tenido que remitir a psiquiatras. De hecho, es súper importante que el psicólogo tenga esta red de profesionales de apoyo, el psicopedagogo, el nutricionista, el psiquiatra, el neurólogo, el terapista ocupacional, el terapista del lenguaje. Todas esas son carreras que necesitamos
tener una persona a la que podamos acudir y que podamos derivar casos o trabajarlos de manera interdisciplinaria. Sí, tiene que ser, me imagino que alguien de su confianza, alguien que usted crea que es Claro bueno. que sí, en el trayecto, conforme uno va generando la práctica, va generando también estas conexiones que hacen un muy bonito trabajo interdisciplinario, un médico, un ginecólogo, un urólogo, a donde nosotros podamos derivar ciertos casos que de pronto ya, o ciertas cositas que van saliendo dentro de un caso que tal vez uno va a seguir siendo su psicólogo, pero va a necesitar ayuda, no sé, en temas de ginecología, de neurología, y que ya se salen de nuestras manos, ¿verdad? Por ejemplo, el psiquiatra, cuando uno encuentra que el paciente, no sé, tiene un delirio o es un trastorno de alimentación muy fuerte, entonces ahí necesitamos un nutriólogo y un psiquiatra. Entonces, es súper importante que el psicólogo sepa que solito no va a poder. Hay casos, Entonces, hay casos, doña Stephanie, que usted dice, no, ya esto no lo quiero seguir atendiendo, esta consulta llegó hasta aquí y mejor lo remito a otra persona o simple y sencillamente ya no lo voy a atender. hay casos que uno debe de derivar porque se sabe que ya uno llegó hasta el final, digamos, como un caso que ya es de psiquiatría, ya uno ahí no va a hacer nada. Entonces se remite al psiquiatra y ahora sí, si ya medicado la persona continúa con uno, el proceso es diferente porque el psiquiatra es el que va a generar el cambio bioquímico y uno ahí, que es el gran tema con todas las personas que toman medicamento, el psicólogo le ayuda a aceptar que tiene que tomarse el medicamento, a darle seguimiento a ese medicamento, a darle continuidad, a trabajar historia de vida, pero en conjunto con el psiquiatra. Ahora, el psicólogo es un ser humano común y corriente, ¿verdad? Entonces también pueden haber casos que uno humanamente no los quiere llevar, que le tocan historia de vida y que uno dice, este tipo de casos yo lo voy a remitir a otro lugar por ética profesional, o porque uno no tiene la capacidad o porque uno no tiene el nivel de expertise para trabajar ese caso, entonces ese caso se deriva. Sí, cuando una persona llega a su consultorio y usted empieza a tratar a esta persona de cero y usted ya ve que la persona se volvió una persona que le ha funcionado, digamos, toda esta terapias, ¿verdad? Y que ya la persona lo que necesita es visitarla ya con menos regularidad y esta persona insiste en que quiere más, usted acepta esto del paciente o le tiene que decir, no, mire, ya usted no necesita venir tanto tiempo. ¿Cómo hace esa No, negociación? al inicio, cuando se hace el encuadre inicial, se le dice al paciente que las primeras sesiones van a ser bastante seguidas para generar continuidad, constancia, pero que poco a poco se van a ir distanciando una de otra y hasta llegar al momento en el que solo lo busquen a uno para alguna crisis o algún evento, algún duelo o algo que sucedió, pero la idea es no generar ninguna dependencia con el paciente. El paciente tiene que salir. No sería bueno tener un paciente ahí siempre. Hay pacientes que continúan con uno mucho tiempo, pero son citas distanciadas, cada 3 meses llega o cada 6 meses y ya se hace una relación diferente porque ya se sanó lo que había que sanar y ahora solo es como mantenimiento, terapia de mantenimiento. Y esa terapia de mantenimiento puede ser una vez por semana. No, porque cuando es semanal es porque estamos empezando un proceso. Un proceso. Y ya la terapia de mantenimiento es cuando ya la persona, de semana a semana, ya uno ve que ya la persona ya no tiene que contar. Uno dice, no, ya estás bien, ¿para qué venís? Entonces, Claro. uno mismo lo pasa más lejos o le dice, llámame cuando me necesites. Claro, y hay gente que está muy, muy, muy descontrolada, que usted diga, esto ya se pasó. Como, ¿en qué sentido? Emocionalmente.
¿Perdón? Que emocionalmente le lleguen muy descontroladas. Sí, al inicio puede haber personas que lleguen bastante descontroladas y entonces ahí el terapeuta es el que decide si necesita una vez por semana o 2 veces por semana, pero por poco tiempo, porque ya luego se tiene que ir cambiando mínimo a semanal, 15 días y luego mensual y luego cada 3 y luego adiós. Ujú. Cuando llega, usted como psicóloga clínica atiende todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Yo atiendo niños, jóvenes, adultos y parejas, pero hago la aclaración que no soy psicóloga infantil. Entonces, lo que yo trabajo es 80% con los papás y 20% con el niño. Entonces, al final yo no veo, digamos, ningún tema de aprendizaje, no paso pruebas para ver si el niño tiene dislexia o Asperger, todo eso yo lo derivo con el psicopedagogo, con, con otro especialista y yo continúo con los papás desde disciplina positiva. En adolescentes, según la problemática que tenga el adolescente, yo lo trabajo sola o puede ser que lo trabaje con un psiquiatra o con un nutriólogo o con un ginecólogo y con los adultos trabajo mucho lo que es ansiedad y depresión, mucho más en ansiedad. Me siento muy cómoda atendiendo ansiedades. Y en pareja atiendo también procesos de sana separación, procesos de noviazgos que quieren empezar a vivir juntos. No sé, hay muchas particularidades cuando se trata del ser humano, ¿verdad? Entonces Claro. ahí lo vamos viendo. Ya en adultos mayores, yo siempre trato que se haga la referencia a gerontología, a un psicólogo gerontólogo o a algún geriatra y psiquiatra, porque los adultos mayores ya tienen otro tipo de problemáticas que yo no trabajo. ¿Qué podría recomendarle usted a la nueva generación de psicólogos de este país? A los psicólogos Eh, jovencitos que están empezando. que sepan que se tienen que estar actualizando, que sepan que tienen que llevar terapia, que uno no sabe todo. Yo creo que si hay una herramienta que le funciona a uno como psicólogo es mantenerse en terapia constante, tener redes de apoyo, salud mental propia, cuidar muchísimo esa parte de las vacaciones profilácticas, cuidar el estar uno sano mentalmente y saber que lo que uno aprendió en la universidad posiblemente en 5 años ya varió, entonces hay que estar actualizándose anualmente. Yo trato de llevar unos 3 o 4 cursos anuales para poder estar actualizándome en las nuevas tendencias y las nuevas problemáticas, ¿verdad? Stephanie, y hay psicólogos que son muy liberales. Es que en realidad el psicólogo debería tener una opinión objetiva, o sea, Sí, el psicólogo, no importa cuál sea la mentalidad del psicólogo, debería poder trabajar personas muy conservadoras o personas muy liberales, porque aquí no claro. importa lo que piense el psicólogo, sino lo que piense el paciente. Ah, muy bien, sí. Cuando se refiere al paciente, ya para ir concluyendo, cuando se refiere al paciente, hay diferentes tipos de pacientes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. ¿En qué ámbito se siente usted más a gusto? Yo me siento muy a gusto cuando trabajo con papás desde disciplina positiva. Me siento muy a gusto cuando trabajo ansiedades porque he tenido muchos casos exitosos, entonces me siento muy bien como profesional. Adicciones tienen muy baja probabilidad de éxito, entonces no me siento cómoda trabajando adicciones. Regularmente las adicciones yo las estoy refiriendo a especialistas en adicción o al Instituto IAFA o cosas así. Bueno, Terapia de pareja me siento muy cómoda, me gusta mucho los temas de comunicación, el tema de vínculo, en todos esos temas me siento muy bien haciendo sanación del niño interior. eh, por ahí va usted hace consultas privadas, digamos, alguien que esté escuchando nuestro programa la puede llamar. Sí, me pueden llamar, mi teléfono es el 8706-5300.
Ahí, ese es el mío personal y ya les digo el de la muchacha que tiene el teléfono, que sí contesta, porque yo casi siempre estoy con pacientes, entonces no contesto. El de Yara es 8416-1736. Ese es el de la muchacha que me está ayudando con las citas. Y yo doy consulta privada, presencial y virtual. Ok, muy bien. Cuando usted empieza a atender a los clientes, usted da un diagnóstico y dice, ¿son tantas sesiones de una vez o se va en el proceso viendo cuántas sesiones se ocupan? Es muy variado porque hay pacientes que uno ve que van a hacer pocas sesiones, entonces uno puede decir, sí, este paciente se va a ir de 5 o 8 sesiones, y hay pacientes que uno le dice, bueno, este proceso va a ser larguito, tiene que tenerlo presente, pero no se les dice exactamente cuántas, a no ser que sea como en disciplina positiva, que es mucho psicoeducación, que uno sí puede decirle a los papás, bueno, vamos a hacer 4 sesiones que son más tipo capacitación que terapéuticas, y ya de ahí arrancamos según lo que ustedes quieran, si quieren continuar un proceso terapéutico o si quieren quedar ahí, ¿verdad? Creo que eso es muy importante, saber que de pronto uno no puede saber porque el proceso es del paciente, el paciente es el dueño del proceso. Sí, cuando usted le ha pasado que de repente la mamá te lleva al hijo y le dice, dígale que tal cosa, dígale a él que esto, dígale que tal cosa, ¿eso sucede con usted? Sucede con niños, con adolescentes, con adultos, con las parejas. Entonces, y por no eso se puede, obviamente, ¿verdad? Nadie puede manipular la sesión. Ajá, entonces es súper importante que la persona entienda que no le tienen que pedir permiso a uno. Por ejemplo, cuando se están divorciando, de pronto le piden permiso a uno y podemos salir juntos. Ustedes son adultos, vayan, ¿verdad? Hagan lo que ustedes quieran. Si les parece bien, háganlo. Si no, no. Y las consecuencias vendrán. Claro. ¿Sí me estás oyendo? Sí. Sí, yo te escucho bien. Ok. También pasa con los niños y con los adolescentes que los papás los dejan como si fueran a dejarlos a un taller mecánico. Entonces le dicen, ahí le dejo a mi hijo para ver si me lo arregla. Y el chiquito no está mal, ni el adolescente es que está mal, es que hay un tema de dinámica familiar que hay que abordar. Claro. Entonces, sí se le deja claro, al menos yo trato de dejarle claro a los papás que ellos van a tener que hacer el 80% del trabajo, porque es muy fácil dejar al hijo ahí como arréglemelo o usted no me lo arregló, pero quien sostiene una problemática es la dinámica familiar. Hay gente que se le ha manifestado cuando usted está haciendo la consulta, que de repente estaban quietos y de repente cambiaron de personalidad, empezaron a gritar, todas esas cosas pasan en una consulta con un psicólogo. Sí pasa que tienen emociones muy fuertes, que tienen exabruptos, ¿verdad? En terapia de pareja, sobre todo, de pronto la persona se empiezan a gritar o pierden el control de las emociones, y justamente ahí es donde uno puede ver cómo son en crisis y retomar cuando ya estén más tranquilos, ¿verdad? Porque en crisis no podemos hacer mucho. Tenemos que retomar cuando ya el cerebro nuevamente está receptivo y empezar a decir, ok, cuando gritaste así, ¿qué era lo que querías decir? O vi que este punto te tocó, y ahí uno va redireccionando lo sucedido, ¿verdad? Sí, usted se ve como educadora en la parte de psicología, ¿le gusta esa área también? Me encanta, sí, pero ahorita la única parte psicoeducativa que hago son cursos que hago de manera virtual, que voy a las escuelas o así, pero me encantaría en algún momento ser profesora de universidad o algo así, pero sí, solo los cursos privados que doy es la parte que tengo. Bueno, y la terapia de disciplina positiva, que es mucho psicoeducación. Sí, bueno, queda pendiente tal vez a futuro, ¿verdad? Que usted pueda recibir una invitación. Ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Stephanie. Gracias por la consulta, ¿verdad? Es muy importante, si me quieren buscar en Instagram, mi Instagram es Equilíbrate Psicología. Equilíbrate Psicología. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Desde 930 AM Radio Costa Rica habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual.